Pues muy buenos días a todos. La verdad que la musiquita añade, ¿verdad?, al asunto. Eso es así. Bueno, yo les pregunto, ¿verdad que Nanette es buena? ¿Verdad? Y Minerva es buena también. Todos son buenos aquí. Exacto. Pues Charles Fillmore, en una ocasión, allá en Unity Village, los estudiantes deciden hacerle un homenaje. Y ese cuento lo hemos hecho aquí varias veces. Y en ese homenaje los estudiantes lo premian o le quieren reconocer su bondad. Y él dice, parafraseando la frase que hay en la Biblia en los 3 evangelios sinópticos, ¿por qué me llaman bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Y convierte en el asunto en alabanza. Pero yo siempre me he quedado pensando en eso. O sea, ¿por qué él dijo eso? Después lo leí en la Biblia y esas cosas, pero es como si él estuviera negando que es tan bueno, porque solamente Dios es bueno. Nada, pues para hacer el mensaje, que hoy es bondad, el tema, me puse a leer del asunto. Y es lo más interesante, en la interpretación histórica, teológica, de esa frase que está en los 3 evangelios. Si está en los 3 evangelios, posiblemente sucedió y los que escribieron los evangelios decidieron mantenerla porque era importante. En el tiempo que Jesús dijo eso, era el tiempo del segundo templo, el judaísmo del segundo templo. El primer templo fue el de Salomón, David, todas esas cosas. Y en el segundo templo los judíos eran estrictamente monoteístas estrictos. Antes no, porque antes dentro del templo había espacio para adorar otros dioses. Y esa era la pelea de los profetas. Mira que dejaste esto aquí, dejaste esto allá, eso va a traer problemas, etc. La cuestión política y todas esas cosas era bien diferente. Cuando llegan del exilio de Babilonia los judíos, milagrosamente encuentran un documento que dice cómo tienen que ser las cosas. Encontramos este documento que es el documento más lindo, como diría nuestro presidente, y lo pusieron en práctica y pues ahí ya entonces ellos son monoteístas estrictos, no hay nada fuera de Jehová, Dios, etcétera, ¿no? Y los monoteístas estrictos judíos decían que solamente Dios era bueno, santo y perfecto. Eso, y se basa eso en Eclesiastes 18, del 1 al 2, que dice: Dios que vive eternamente creó el universo. Solo el Señor es intachable. El resto, no sé. Básicamente lo que están diciendo, ¿no? Cuando Jesús le dice eso, lo que sucede es que este individuo le va a hacer una pregunta y le dice: Maestro bueno. Ahí es que Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. Jesús está preguntándole al individuo algo que para provocarlo. Para provocarlo, porque esa pregunta va a hacer que el individuo que está preguntando se examine a sí mismo. ¿Por qué me llamas bueno? O sea, eso es algo normal, que tú le dices: mira, este tipo es buena gente, esta persona es buena, qué sé yo, pero ¿por qué tú le dices a esa persona que es buena? O sea, tú tienes que entonces hacer un ejercicio mental de dónde saqué yo eso, de que esta persona es buena, ¿no? Y la pregunta que está haciendo Jesús implica que yo me tengo que preguntar qué significa ser verdaderamente bueno. O sea, yo como interlocutor de la pregunta, que la tiro al ruedo sin pensar mucho, ¿no? Ay, maestro bueno, tengo una pregunta para ti. Espérate. ¿Qué significa ser bueno? O sea, yo me tengo que autoexaminar para dar una definición y esas cosas, ¿no?
Y yo creo que una de las cosas que está haciendo... ¿Qué pasó? Ese ruido. Ah, espérate, ya yo sé cómo es. Ya yo sé cómo lo resuelvo. Espérate. No. Ya. Ahora se quitó. Lo que está pasando aquí es entonces que Jesús está señalando el detalle de que nosotros utilizamos esa forma de adular, ¿no? Porque si venimos a ver, tú eres bueno, eso es como una adulación, si venimos a hacer, y no estamos haciéndolo de manera apropiada, porque no estamos pensando, estamos mal utilizando la palabra o utilizándola de más, con el verdadero significado como que se pierde cuando lo utilizamos así, ¿no? Podríamos decir de manera banal significando del mundo. Entonces, la cuestión esta de la bondad es atributivo a quizás todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo tienen su definición de bondad. Por ejemplo, en el cristianismo es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y se asocia a caridad, a misericordia y al amor al prójimo. Y yo creo que presten atención a cómo las religiones lo definen, porque lo que menos se está haciendo hoy en día es que las personas que profesan esa fe, diferentes fe, están actuando con bondad. No lo están haciendo, punto. En el cristianismo, caridad, misericordia y amor al prójimo. Eso está pasando en los Estados Unidos y en Puerto Rico con los inmigrantes, por ejemplo. Que los tiran al ruedo dándole la lista a los lobos que los vienen a buscar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. En el judaísmo está la palabra chesed, que quiere decir bondad amorosa o misericordia. Y para ello es bien importante porque esto es cumplir la voluntad de Dios, que es hacer el bien a los demás, haciendo actos de justicia social o caridad. ¿Están haciendo eso mismo con los que habitan allí en Palestina? No están haciendo eso. En el Islam es una cualidad del creyente virtuoso y se exhorta a tratar a los demás con compasión, justicia y generosidad. Y se considera una forma de adoración en el Islam. Tu ser bueno es una forma que tú tienes de adorar a Dios. Tampoco lo están haciendo. Cortan manos, cortan pies, esclavizan a la gente, le quitan los derechos a las mujeres. Si tú no eres de esa religión, tienes tremendo problema en esos países. Nada de compasión, de justicia y generosidad. Pero en resumen, en todas las religiones, incluyendo el budismo y el hinduismo y el shintoísmo y todas estas cosas, hacer el bien es un reflejo del amor y la voluntad de la divinidad o del orden moral del universo. En Unity reconocemos que cada ser humano lleva dentro de sí la chispa divina, el Cristo morador. Y esa presencia sagrada es nuestra esencia, ¿no? Desde esa comprensión espiritual, la bondad no es simplemente un acto amable o un gesto moral, de acuerdo a las enseñanzas de nosotros, ¿no? Es una expresión consciente del amor divino que mora ya en nosotros. Es permitir que Dios se manifieste, la divinidad se manifieste a través de nosotros. Y tenemos que estar conscientes para permitir esa manifestación. Cuando vivimos desde nuestro centro espiritual, comenzamos a ver la bondad no solamente como algo que debemos forzar o fingir, por eso hay hipocresía, ¿no? Sino como algo que fluye naturalmente desde nuestra conexión con lo divino. O sea, es algo que tú permites que fluya sin interrupción. Tú lo que tienes que hacer es quitar la represa para que eso fluya. Ser bondadosos no debe ser externo, sino una manifestación interna de quienes realmente somos, hijos e hijas de lo divino, hechos a imagen del amor. A menudo pensamos que la bondad es como algo que damos a los demás. O sea, yo soy bueno contigo porque yo te estoy dando algo de él. Estoy buena gente, estoy compartiendo algo contigo, te doy algo, ¿no? Una palabra de aliento puede ser, ¿no? Una sonrisa.
Pero en Unity entendemos que la bondad comienza en la conciencia, en el pensamiento. Nuestras acciones no son solamente una extensión de nuestras creencias más profundas. No es algo que fabricamos y lo entregamos, y no es una extensión de nosotros, de nuestros valores, de nuestras creencias y de nuestra fe. Por eso cultivar pensamientos amorosos y bondadosos, especialmente hacia nosotros mismos y los demás y el mundo. Todo eso, esos pensamientos que cultivamos son un acto espiritual de gran poder. Para los islamitas es una forma de adorar. Pues para nosotros yo creo que es más o menos lo mismo. Porque es un acto espiritual de gran poder y ese espíritu obviamente está conectado a lo divino, que se manifiesta a través de nosotros, ¿no? Eric Butterworth, uno de los maestros más influyentes en el pensamiento de Unity, decía: tú no estás aquí para ganarte el amor de Dios, sino para expresarlo. Esa frase tiene un gran significado, porque la mayoría de las religiones o de las vertientes cristianas es: yo tengo que ganarme el amor de Dios para poder entrar al cielo, por ejemplo, para poder ser salvo. Yo tengo que hacer cosas para ganarme ese amor. Cuando ese amor ya es nuestro, no tenemos que ganarlo lo que es nuestro. Eso es como si yo tuviera que trabajar para poder sacar mis chavos del banco. No, están ahí, son míos. Por lo tanto, Eric Butterworth lo que está diciendo es que no estamos en esta vida para ganarnos eso, estamos para expresarlo porque ya está aquí. Y eso podría ser bien conflictivo en otras definiciones de lo que es ser cristiano. Es precisamente a través de la bondad como expresamos ese amor en formas prácticas, visibles y transformadoras. Cuando nosotros elegimos ser bondadosos, incluso en momentos de conflicto y dificultad, donde es mucho más difícil, estamos afirmando una gran verdad espiritual, que el bien es más fuerte que el mal, que el amor es más real que el miedo y que la luz puede siempre disipar la oscuridad. Y esos ejemplos los hemos visto en sinnúmero de ocasiones en la historia, situaciones bien difíciles dentro de diferentes países, donde el miedo ha permitido la persecución, el asesinato, la esclavitud, el destierro de X población, de X personas, etc. Y sin embargo, dentro de ese caos, hay gente que decidió ser bondadosos, que el amor para ellos era más importante que el miedo que sentían, que el mal que los rodeaba era menos poderoso que el bien que ellos destilaban, y que la luz, por más pequeña que sea, disipa la oscuridad. Y eso es verdad, porque una vez yo estaba visitando las cuevas de Mona, cuando estaba en la universidad, y entramos al profundo de la cueva para experimentar lo que es la oscuridad total. Y fue bien interesante porque mucha de la gente que estaba allí, cuando apagas las luces y no ves absolutamente nada, se pusieron bien nerviosos. Porque el cerebro no tolera el no estar estimulado. Entonces tú empiezas a ver cosas que no están. Destellos de luz y cuestiones, tú ves flotando cosas por ahí, pero es tu cerebro, no es que están allá afuera. Y yo recuerdo que yo tenía la bombillita del flash de la cámara prendida, y llegó un momento que esa bombillita era bien visible para todo el mundo. Que alguien me dijo: mira, apaga esa luz que no nos permite tener la experiencia. O sea, una bombillita amarillita, pero bien chiquitita, en esa oscuridad total, para mucha gente era un consuelo. ¿Entiendes? Para mucha gente fue un consuelo, y cuando yo la apagué, ahí fue que la cosa se puso extra crispy. Pero fue bien interesante, ¿no? Por supuesto, en Unity no negamos que existe el sufrimiento en el mundo. Existe, ¿no? Pero elegimos responder a ese sufrimiento con presencia, con compasión
y con el poder curativo de una bondad que no juzga ni condena, sino que sostiene y eleva. Porque hay mucha gente que es buena, pero esa bondad tiene un precio para el que la recibe. Qué sé yo te puedo dar esto, pero tú tienes que hacer esto por mí. Y muchas veces no tienes ni que decirlo, es implícito. Y cuando tú das las cosas así, siempre causas resentimiento en el que recibe esa dádiva, porque lo estás humillando y lo estás obligando a hacer cosas que a lo mejor él no quiere hacer. Eso pasa con la gente y con los países. La bondad no siempre se manifiesta en grandes gestos, ¿verdad? Préstamos enormes o donativos gigantescos. Esa gente, por ejemplo, que va a donar, no estoy diciendo que está malo, pero va a donar y salen en la televisión con un cheque gigantesco de no sé cuántos miles de pesos. Y la bondad muchas veces no se manifiesta así, la mayoría de las veces no se manifiesta así, ¿no? A menudo aparece en lo pequeño, en lo cotidiano. Por ejemplo, escuchar a alguien sin interrumpir. Hoy en día eso es un milagro, porque la mayoría de la gente escucha y está pensando en qué voy a contestar. O sea, que no están escuchando. Escuchar sin interrumpir. Eso es un acto bondadoso. Ofrecer palabras amables. Aún en personas que están corajientas y a lo mejor te insultan o te dicen algo que te ofende. Ofrecer palabras amables aún en esas circunstancias. Perdonar sin exigir nada a cambio. Esas cositas son importantes y esas son formas de expresar la bondad en lo cotidiano. En Unity vemos estos actos simples como la grandeza del espíritu trabajando en lo concreto. ¿Ven? Aquí y ahora, ¿no? Lo que hay. No se queda por allá en las nubes, en algo esotérico, en algo místico, que no se concretiza en hoy, en lo que está pasando. No, la bondad se manifiesta, el espíritu manifestándose en lo concreto, ¿no? Hay una cosa bien importante, que es practicar la autoaceptación, la paciencia con nuestras debilidades y la gratitud por nuestros progresos. Eso es ser bondadosos con nosotros mismos. Y eso es fundamental para mantenernos alineados con nuestra naturaleza divina. Fíjense, autoaceptación. El peor fiscal que nosotros podemos tener somos nosotros mismos. Todo el mundo puede decir que estamos haciendo las cosas bien, que qué chévere tú eres, y tú por dentro estás pensando, coño, pero pudo haber hecho algo más. Lo pudo haber hecho mejor. Hasta sienten vergüenza porque la otra gente dice que es bueno y están hablando de algo bueno que tú hiciste. El recipiente de eso siente vergüenza porque no se siente merecedor de eso, ¿no? Tenemos que tener paciencia con nuestras debilidades. Todos nosotros cogíamos de algún sitio. Y muchas veces nos autoflagelamos por eso, a veces. Pero hay que tener paciencia con eso, ¿no? El pecado en el hebreo antiguo quería decir perder la marca, fallar el blanco. No es que tú cometiste un acto terrible, tú sabes. Es fallaste el blanco, no lo hiciste bien, tienes que volver a tratar. Y la gratitud por nuestros progresos. Muchas veces hacemos algo mejor que ayer, pero decimos, tengo que hacerlo más mejor. Tengo que hacerlo mejor y no celebramos, no nos premiamos por ese progreso. Y eso es bien importante, ¿no? Y es fundamental para mantenerlo. Un ejemplo, qué sé yo, típico, yo me levanto con ganas de hacer algo. Vamos a limpiar la casa hoy. Empiezo limpiando la casa, empiezo por el cuarto mío, después sigo con el baño, empiezo con otro cuarto, llega el mediodía, estoy muerto de cansado, sudado, muerto de hambre, muerto de sed, me duele todo y no termino el trabajo. Entonces ya yo me siento mal conmigo mismo. Yo limpié la mitad de la casa, ¿no? Pero yo como no me levanté para limpiar la mitad de la casa, yo me levanté para limpiarla toda, pues yo no me premio. Yo me flagelo, me critico, digo que no sirvo.
¿Entiendes? Ahora, si tú coges, tú quieres limpiar la casa, ¿no? Pero tú te levantas un día por la mañana y dices, voy a limpiar mi cuarto. Termino el cuarto, tengo tiempo, voy a hacer el baño. Terminas el baño y a lo mejor lo puedes dejar ahí. Pero te sientes contento porque lo que te levantaste a hacer lo hiciste algo más. Y te premias entonces. O sea, tienes que compartimentalizar las cosas para sentirte bien. Lo importante aquí es que tienes que premiarte por el progreso que haces. Aunque no sea lo que te levantaste a hacer, aunque no lo terminaste, pero hiciste algo. Una de las herramientas más importantes y poderosas en este proceso es la oración afirmativa. Hemos hablado aquí varias veces sobre eso. Y, por ejemplo, podemos declarar con fe la siguiente afirmación. Yo soy un canal del amor divino. Expreso bondad en cada pensamiento, palabra y acción. Vamos a repetirla. Yo soy el canal del amor divino. Expreso bondad en cada pensamiento, palabra y acción. Al afirmar esta verdad, no solamente recordamos, sino que la activamos. Cuando tú haces esta afirmación, no solamente estás recordando eso, sino que estás activando esa chispa divina dentro de ti para seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Cada afirmación es una semilla espiritual que crece y da fruto en nuestra vida diaria. Piénselo de esa forma. Cada afirmación es una semilla que yo estoy sembrando. Esa semilla va a germinar y los frutos de esa semilla, de esa planta, de lo que sembramos, se va a manifestar en nuestra vida todo el tiempo. Véanlo de esa forma, las afirmaciones como eso. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que uno pide, ¿no? O con lo que uno afirma. Porque tú sembraste eso y va a dar fruto. Así que, antes de soltarlo, afirma bien. Exacto, piensa bien. Hoy te invito a ver la bondad no como una obligación, sino como un regalo que tú das y que a la misma vez lo recibes. Porque al tú ser bondadoso, no solamente bendices a los demás, sino que también estás despertando en ti una profunda paz, una alegría que va a durar mucho tiempo y una conexión real con el Espíritu que ya habita en ti. Que la bondad sea tu lenguaje, tu escudo y tu forma de oración. Que recuerdes siempre que al elegir la bondad estás eligiendo vivir como el Cristo, pero en acción, manifestándote. No solamente en el pensamiento y ahí se quedó, no. Tú estás siendo un guerrero de la paz, un guerrero espiritual. Y vamos a terminar con esta afirmación que después que yo la lea quiero que la repitan conmigo. La bondad divina fluye a través de mí. Veo el bien en mí, veo el bien en los demás y elijo expresar amor, compasión y paz en todo lo que hago. Vamos a ver. La bondad divina fluye a través de mí. La bondad divina fluye a través de mí. Veo el bien en mí. Veo el bien en mí. Veo el bien en los demás. Veo el bien en los demás. Y elijo expresar amor. Y elijo expresar amor. Compasión Compasión y paz en todo lo que hago. y paz en todo lo que hago. Dios los bendice.